Esta charla se llama Elegir editorial y presentar la obra. Yo soy Belén García Vázquez, soy editora de Odelia. Así que bueno, les voy a contar un poco sobre estos temas desde la perspectiva de Odelia, desde la experiencia de Odelia. Creo que en general son consejos y cuestiones que aplican a la industria editorial en general, pero bueno, partimos un poco desde ahí. Me gustaría empezar por situar un poco lo que vamos a hablar en este proceso que mencionaba Juliana, que es como la pauta de estas charlas del Mundial de Escritura, que tienen que ver con del borrador al libro terminado. Podríamos, como ven ahí en pantalla, podríamos resumir este proceso muy simplificadamente en un intercambio entre la escritura y el taller, es decir, un escritor que empieza a escribir, que normalmente concurre a un taller o un evento como el Mundial de Escritura, o intercambia con otro, y llega una obra que la presenta una editorial, que la convierte en una serie de archivos, esos archivos pasan a una imprenta, y se convierten finalmente en libro. Este proceso muy simplificado, como decía recién, podríamos decir que en esta charla nos vamos a encontrar acá. Es decir, con un autor que tiene una obra avanzada o terminada y está empezando a pensar en publicarla, está empezando a pensar en qué editorial podría presentarla y de qué manera podría volverla libro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, genial. Cualquier cosa me paran. El primer paso para buscar editorial tiene poco que ver con las editoriales, en realidad. Y mucho que ver con la obra de ustedes. Tiene que ver justamente con conocer la obra. Nosotras proponemos algunas preguntas que ustedes se pueden hacer a sí mismos o le pueden hacer simbólicamente a su obra para avanzar en este sentido. La primera ¿es una obra de ficción o de no ficción? Esto es como una primera clasificación muy básica, de decir, bueno, entiendo que la mayoría de nosotros estamos del lado de la ficción, de hecho, mucho de lo que voy a contar aplica más a obras de ficción que a obras de no ficción, pero, digamos, es como una primera divisoria de aguas. Y también nos va a ayudar al momento de elegir editorial, porque hay algunas que hacen tanto ficción como no ficción, y otras que se dedican exclusivamente a uno de estos grupos. La segunda pregunta es, ¿en qué género podrías clasificar esa obra? Es decir, hilamos un poquito más fino en esta clasificación, y empezamos a pensar, bueno, si es una obra de ficción, ¿son cuentos? ¿Es una novela? ¿Es poesía? ¿Es teatro? Si es una obra de no ficción, ¿es crónica? ¿Es ensayo? Y también, dentro de esta pregunta, incluimos cierta cuestión relativa a la temática, es decir, son cuentos sobre mujeres que pasan determinadas cuestiones, son microrrelatos de terror, es decir, podemos clasificarlo no solo por el tipo de texto, sino también por las temáticas generales que aborda. La tercera pregunta por ahí es más inesperada, pero está bueno tenerlo en cuenta al momento de buscar editorial, que es si la obra contiene imágenes. ¿Por qué? Principalmente porque las editoriales suelen tener algún tipo de pauta en relación con las imágenes y sus libros. Hay editoriales que publican solo libros ilustrados, hay editoriales que tienen tapas fotográficas, otras que tienen tapas ilustradas. Entonces, si ustedes, sobre todo si el libro contiene imágenes, es decir, si ustedes ya saben que para que su novela tenga sentido hay que incluir 20 fotos a color, está bueno que lo tengan en cuenta en el momento de definir su obra y al momento de presentarla, porque van a necesitar una editorial que pueda acompañar eso. Y la última pregunta es, ¿cuál es el público ideal del libro? Y acá creo que muchos de los que escriben van a decir, bueno, a mí me gustaría que me lea todo el mundo, lo cual está muy bien y ojalá suceda.
pero está bueno tener, por lo menos en la cabeza, un lector ideal. Es decir, si ustedes piensan en su obra y cierran los ojos, ¿a quién se imaginan que es el principal lector o la gente que más le va a interesar esa obra? Después, eso se puede diversificar. Es decir, puede pasar que la obra sea un bestseller, que la lea muchísima gente distinta, pero está bueno tener eso en cuenta, y yo recomiendo para definir a este público pensar qué otros libros podría leer una persona que le guste mi libro, o al revés, a qué personas que hayan leído determinados libros podría gustarle mi libro, o qué otro tipo de consumos culturales, qué serie mira mi lector ideal, qué libros lee, qué, no sé, videojuegos juega, a qué youtuber sigue. Todo eso por ahí es más fácil de responder que decir mi lector ideal es una mujer de 40 años que vive en tal lugar, porque en definitiva no somos un estudio de marketing, pero sí está bueno eso, preguntarnos sobre todo cuáles son los consumos culturales de ese público ideal, ese público que nosotros creemos que va a ser el principal de nuestro libro. Y no, pensé que es una pregunta o alguien quedó abierto el micrófono. Bueno, nada, sigo. Eso, ¿qué otras cosas le gustan a ese público? Esas son como 4 preguntas guía, obviamente pueden hacerse más, pueden responderlas mejor o peor, o más específicamente o menos específicamente. Pero en general la recomendación mía es que traten de que las respuestas sean claras y concisas. Cuanto mejor puedan responder a este tipo de preguntas, más van a conocer su obra y más herramientas van a tener para presentarla a una editorial. Si les pasa que no tienen muy claro qué género es su obra, porque mezclan muchas cosas, o no se imaginan del todo quién la leería, por ahí puede ser un indicador de que a la obra le falta un poco de trabajo para terminar de definirse, terminar de jugársela por algo, o que por ahí a ustedes les falta como más contacto con ella, o terminar de comprenderla o conocerla. Por eso, si por ahí no les sale muy fácil responder estas preguntas, puede llegar a ser como una alarma. ¿Hasta acá vamos bien? Si voy muy rápido. Bueno, en principio sigo. Perfecto, sí. Perdón, me quedó una duda sobre el tema de imagen. Perdón, me quedó una duda sobre el tema de imágenes. Escucho la duda sobre imágenes. Sí, en realidad uno, si vos haces tu obra con imágenes, vos decís que va a depender la editorial si te acepta esas imágenes o no. Eso no me quedó claro. Claro, en realidad un poco la pauta general es que es muy raro que una editorial se vaya mucho de la línea que viene siguiendo para sus publicaciones y para su catálogo por un libro. Es decir, si en general una editorial publica libros sin imágenes y tu libro tiene imágenes y vos sí o sí querés publicarlo con ellas, es mejor que busques una editorial que publique libros con imágenes. O si vos querés sí o sí que la tapa sea fotográfica, porque te la imaginaste así y para vos es muy importante, va a influir cuando busques una editorial, porque es poco probable que una editorial que tiene otro tipo de tapas, por ejemplo, de golpe haga una tapa fotográfica solo para tu libro. Esa es un poco la idea. Y esto también, hago un paréntesis cortito porque no me voy a meter en este tema, pero es algo a tener en cuenta si ustedes deciden autopublicarse, porque en la autopublicación los autores cubren el costo de producir el libro, y un libro a color, o un libro sobre todo eso a color, o con un papel ilustración, o algo para que se vean lindas las imágenes, o las fotografías, o las ilustraciones, es mucho más caro de producir. Entonces, si ustedes decidieran optar por una editorial de autopublicación en la cual ustedes van a cubrir los costos del libro, es algo importante a tener en cuenta porque les va a salir más caro, básicamente.
Gracias. Bueno, no, de nada. Igual va a haber una sección de preguntas al final, yo voy tanteando porque sé que hablo rápido, pero avanzo un poquito más. Bueno, el segundo paso es empezar realmente a buscar editorial. Ya conocemos nuestra obra, ya sabemos más o menos cuáles son sus características, nos ponemos manos a la obra. Y en relación con esto, lo que quiero decir es que buscar editorial es un trabajo necesario. Escuchamos mucho cuando buscamos trabajo que buscar trabajo es un trabajo, es decir, que tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a sentarnos y buscar para conseguir nuestro trabajo ideal y no esperar que caiga del aire o mandar un montón de CVs a un montón de empresas distintas. En este caso es exactamente lo mismo. Es muy recomendable ponerse en serio a evaluar editoriales, a ver qué publican y hacer esa búsqueda y no mandarle la obra a un montón de editoriales que no conocemos. Para conocer esas editoriales, para saber qué es lo que publican, lo recomendable es analizar su catálogo. Hoy en día, o sea, el catálogo es la totalidad de libros que publicó una editorial y hoy en día está en la web, o sea, en la web, en las redes sociales de una editorial pueden encontrar todas sus colecciones, todos los libros que publicaron, y eso nos da la pauta de qué tipo de editoriales. Para conocer a las editoriales, presento acá algunas características a tener en cuenta al momento de analizar el catálogo. La primera es el tamaño de la editorial. Esto es algo medio difícil de definir en términos exactos, pero podríamos pensar que tiene que ver con la cantidad de sellos que tiene, la cantidad de colecciones, la cantidad de novedades por año que saca, o las tiradas. Podemos decir que en un extremo tenemos las editoriales muy, muy grandes, podríamos pensar los grupos editoriales como Planeta o Random House, que tienen distintos sellos, que son como todos como editoriales independientes, pero que funcionan todas abajo de ese gran paraguas que es el grupo editorial. Tienen muchísimas colecciones, ficción, no ficción, y en principio lo que podríamos decir es que apuntan a públicos muy diversos, muy amplios. O sea, un grupo grande, publicar en un sello de un grupo grande implica, bueno, un público bastante masivo, y también es bastante más difícil para un autor que recién está empezando. En el otro extremo tenemos las editoriales chiquitas, las editoriales independientes, las artesanales. Esas editoriales muy probablemente apunten a un público más reducido, más de nicho, y es más sencillo acceder a ellas para un autor que recién está empezando. Algo que me gusta aclarar es que no necesariamente que el público sea más chico es malo, porque quizás ustedes escribieron un libro que funciona bien en un público chico, quizás no necesitan que esté en pilas en la puerta de una cadena de librerías. Es un libro que funciona para un determinado público, y si ustedes consiguen una editorial que tenga una buena comunicación con ese público, no necesitan más. Entonces, no necesariamente una editorial grande es mejor, aparte de, bueno, que una editorial chica, hay contacto con editores más estrechos, se podría hablar un montón, pero a grandes rasgos, estas podríamos decir que son las diferencias de tamaño de editoriales. La segunda característica que hay que analizar en el catálogo de una editorial son los géneros. ¿Qué géneros publica? Si es una editorial de ficción o de no ficción, o si publica las dos cosas. Y los subgéneros. Por ejemplo, en Odelia publicamos cuento y novela. No publicamos poesía, aunque sea la mejor poesía del mundo. Lo más probable es que, bueno, si fuera la mejor del mundo lo pensaríamos, pero lo más probable es que no lo publiquemos, aunque la calidad literaria sea buena, porque no es el tipo de géneros que nosotros publicamos. Y otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo por ahí en editoriales un poco más grandes, es si tienen colecciones por género o sellos específicos que publiquen determinado género. Por ejemplo, una editorial que tiene una colección exclusiva dedicada a poesía, bueno, es una buena candidata. O
Hay editoriales que tienen colecciones exclusivas de autores de primeras obras. Bueno, ahí está bárbaro. Si vos sos un autor que tiene una primera obra que no publicaste antes, es ideal que la mandes a esa colección. Está bueno para tener en cuenta. Lo siguiente que hay que considerar, que por ahí a veces pasa desapercibido, pero es muy importante, es qué tipo de autores publica una determinada editorial. A grandes rasgos podríamos pensar si son autores noveles o consagrados. Hay editoriales que solo publican autores que tienen 15 años de trayectoria y venden miles y miles de libros por cada vez que lo sacan. Y otras que apuestan a los autores noveles. Quizás si ustedes es el primer libro que escriben y lo publican, lo presentan reiteradamente a una editorial que solo publica autores consagrados, se están dando la cabeza contra la pared, por decirlo de alguna forma burda. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Otra cuestión a tener en cuenta es si la editorial publica autores nacionales o si solo publica autores extranjeros. Hay muchas editoriales que se dedican exclusivamente a hacer traducciones. Entonces, no tiene un gran sentido que ustedes envíen una obra a esa editorial porque solo publican traducciones. Incluso hay algunas que solo publican traducciones de un cierto idioma. Entonces, esas editoriales, si ustedes son autores nacionales, noveles, quedan directamente descartadas para su obra. Y por último, si publican autores clásicos o contemporáneos. No tendría un gran sentido que ustedes envíen una obra a una editorial que publica solo Sócrates y Platón, porque publica solo autores clásicos y ustedes son autores contemporáneos, son autores que están vivos y que siguen publicando. Por último, el público. Esta es una categoría directamente comparable con lo que ustedes pensaron para su obra, es decir, si el público o los libros que publica esta editorial coinciden con el público que ustedes estaban pensando para su obra. Algunas cuestiones a tener en cuenta, si es un público adulto e infantil, básico, y si es un público general o más especializado. Las características materiales de los libros, lo que decía antes de las imágenes, es decir, si el libro ustedes esperan una determinada característica material, quieren que la tapa sea de determinada manera, o necesitan, por el tipo de libro que esté impreso a color, o que cumpla con determinada característica, buscar una editorial que sea afín con eso. Si ustedes escriben historietas o libros ilustrados o cualquier cuestión que implique una materialidad, una característica física del libro puntual, está bueno buscar una editorial que se acorde a eso. Y por último, el financiamiento. No es que ustedes tienen que saber cómo se financia una editorial, porque no van a encontrar esa información, pero sí saber si es una editorial, lo que yo llamo tradicional, es decir, que es la editorial la que cubre el costo de la edición y la que asume el riesgo de que ese libro no se venda, o si es una editorial de autopublicación, en la cual son los autores los que costean la edición, son los que pagan para que ese libro exista. Esto es importante porque la presentación en un caso y en otra es distinta. Si ustedes se presentan en una editorial de autopublicación, podrían preguntar cosas como cuánto sale o qué servicios incluye, que son preguntas que por ahí no son muy pertinentes para una editorial que no es de autopublicación. Esto es lo único que tienen que tener un poco en cuenta, no es que tienen que saber cómo se financia realmente la editorial. Y el siguiente paso, ya conociendo su obra y habiendo encontrado una o más editoriales que son compatibles, que comparten características con su obra, es el momento de decir, bueno, tomo coraje y la presento. Y acá menciono algunos canales posibles para presentar esa obra, de más recomendado a menos recomendado. Lo más recomendado es buscar si una editorial tiene algún medio específicamente dedicado a recepción de manuscritos. Hay editoriales que tienen un mail puntual en el que reciben los manuscritos,
y hay editoriales que tienen un formulario o instrucciones en su web, es decir, hay gran variedad, pero si la editorial tiene algún canal específico para eso, es muy recomendable buscarlo y mandar por ese medio, porque si lo mandan por otro medio no les van a contestar, es lo más probable. Si buscaron y no encuentran algo que sea específico para recepción de manuscritos, pueden mandar por mail, un mail general, al mail info@editorial.com.ar. En el caso de Odelia, nosotras recibimos manuscritos de cuento o novela en el mail odeliaeditora@gmail.com, y de ahí los derivamos a un formulario. Pero no tenemos un mail específico para manuscritos. Luego hay otros 2 canales, podríamos decir, de contacto, que son las redes sociales y personalmente en ferias o eventos. En los 2 casos, yo no recomiendo mandar una obra completa. Mandar un PDF, un Word por Instagram o llevarlo impreso a una feria es incómodo. Muchas veces, tanto las personas que manejan las redes sociales como las que atienden las ferias, a veces no son los editores, es gente que se dedica exclusivamente a eso, entonces no tienen poder de decisión ni qué hacer con esa obra. En general, si ustedes prefieren acercarse por esos medios, es mejor preguntar, decir, bueno, estoy interesado en mandar una obra, ¿cómo puedo hacer? Más que mandar directamente el archivo. Bueno, hablé un montón. ¿Hay alguna duda puntual que se haya pasado? ¿Algo que no se entienda? Yo tenía una duda. Sí, decime. Tipo, cuando decís lo de las características de las editoriales según su tamaño, ¿qué serían los sellos y las colecciones o las tiradas? Bueno, buena pregunta. Yo no me quiero ir mucho por las ramas, pero bien la pregunta. La tirada es la cantidad de ejemplares de un libro puntual que una editorial hace. Llamamos ejemplar a cada libro papel. O sea, la obra es, no sé, el Dante o el Quijote. El Quijote es una obra y el ejemplar es cada libro del Quijote que yo tengo en la biblioteca. O sea, eso es un ejemplar. La cantidad de ejemplares, es decir, la cantidad de copias que una editorial hace de una determinada obra, es la tirada. Las editoriales grandes por ahí hacen, no sé, 5.000, 8.000 ejemplares de una obra, depende. Las editoriales chicas normalmente hacen números más chicos, más bajos. Las colecciones son como subdivisiones dentro del catálogo con un determinado criterio. Es decir, la editorial Public, por ejemplo, tiene una colección de ficción y una de no ficción. Hay una división por género. O tiene una colección de autores noveles y una colección de autores consagrados. Es decir, con un determinado criterio, a elección de la editorial, decide hacer como una división en su catálogo y agrupar determinados títulos con un nombre y otros títulos con otro nombre. Y en el caso de los sellos funcionan en editoriales grandes. Hay editoriales que pertenecen a grandes grupos multimillonarios internacionales que funcionan eso, como multinacionales, y la persona el dueño de la editorial no es la misma persona que selecciona cada uno de los títulos, porque publican muchísimos títulos. Entonces, tienen como subeditoriales, o sea, tienen sellos, tienen marcas que se orientan a un determinado público, que publican determinados libros, pero que funcionan en algún punto, por lo menos desde el punto de vista del lector, como editoriales independientes. Es decir, no sé, pensaríamos que Paidós es una editorial y, no sé,
estoy pensando ahora, no se me viene ningún sello. Pero otra, ponerle Literatura Random House o Reservoir Books es otra editorial, publica algo completamente distinto. Y sin embargo, por ahí los dos pertenecen a un grupo. Son de los mismos dueños, pero para el lector funcionan como editoriales distintas, son marcas distintas. A eso me refiero con sellos. Sería como las colecciones, pero que cada colección sea como una subeditorial. Exactamente, podría pensarse así. Normalmente la colección tiene por ahí los mismos editores, es decir, nosotras en Odelia, el mismo editor puede manejar 2 colecciones, y en general cuando se habla de sellos, tienen en general como un equipo completamente distinto, funcionan casi independientemente respecto a otro sello. La única diferencia, o sea, lo único que los une es que tienen el mismo dueño, podríamos decir. Pero sí, es como si fuera un paso más en la colección. Sigo adelante. Me gustaría avanzar con algunos consejos, esta vez ya más puntuales, para enviar una obra a una editorial, es decir, para presentarla. Lo primero que vamos a ver es qué incluir en la presentación, es decir, qué datos son pertinentes en términos generales, como dije antes, partiendo de la experiencia que hicimos en Odelia, qué datos es recomendable incluir en la presentación de una obra a una editorial. Lo primero es si ustedes como autores tienen obras publicadas, cuáles son y por qué editorial salieron. No es obligado, o sea, siempre hay una primera vez para todo. Si ustedes no tienen obras publicadas, lo pueden decir también, pero en caso de que ya hayan publicado con otras editoriales, es un dato muy pertinente. Si concurren a algún taller de escritura, y a cuál, en general los editores vemos con muy buenos ojos que los autores vayan a talleres de escritura, porque quiere decir que trabajaron su texto, que están comprometidos, que están dispuestos a hacer cambios, a recibir comentarios. Entonces, en general, si ustedes van a algún taller de escritura, o incluso si fueron a varios, está bueno que lo mencionen. Lo siguiente es si ganaron o quedaron finalistas en algún premio. Esto, aunque ustedes digan, bueno, por ahí quedé finalista en un premio chiquito o en algo que no es tan conocido, es un dato pertinente, es un dato que los editores miramos. Y también recomendamos que ustedes se presenten a premios antes o mientras buscan editorial, porque es muy distinto que quizás incluso una obra inédita gana algún premio, y es muy distinta la presentación diciendo, eso, salí finalista del premio Clarín, o me otorgaron una beca para, que simplemente decir, bueno, escribí una obra. Ayuda mucho a la presentación y es algo que se recomienda, que ustedes puedan ir presentándose a premios, incluso aunque no reciban mucha respuesta de las editoriales. Y en este sentido también que participen de iniciativas como el Mundial de Escritura también es algo que vale la pena mencionar y que nosotros como apoyamos notablemente. ¿Qué estudiaron o qué se dedican? Breve, sobre todo si tiene que ver con el mundo de los libros, el periodismo, la cultura, los medios de comunicación. Es decir, si ustedes son traductores o son editores, re vale la pena mencionarlo. Si ustedes son periodistas o colaboran con algún medio, está bueno mencionarlo. O si por el motivo que fuera es pertinente para el libro. Es decir, si ustedes hicieron una novela de terror situada en un hospital y son médicos hace 30 años, y bueno, por ahí sí, menciónenlo, porque tiene que ver. Si ustedes escribieron sobre algo nada que ver, lo pueden decir, pero no explayarse demasiado en algo que no está tan relacionado con la literatura. Lo siguiente, y muy importante, ¿por qué quieren publicar con esa editorial? Siempre se recomienda que la presentación de la obra sea lo más personalizada posible. Es decir, a los editores nos gusta sentir que el autor que nos ofrece su obra conoce lo que hacemos, leyó algo de lo nuestro,
y está entusiasmado, sobre todo las editoriales chicas, está entusiasmado con publicar en nuestra editorial, le gustaría formar parte de nuestro catálogo, no solo para ver su libro publicado, sino también porque valora lo que hacemos. Entonces, es muy importante que puedan explicar en la presentación por qué quieren publicar en esa editorial, incluso si presentan a más de una. Es decir, puedan personalizar ese mail para cada una. Y en relación con esto, si de golpe ustedes fueron a una feria y hablaron con algún editor, o conocen, tienen contacto, fueron compañeros de la facultad, o de algún taller, o lo que fuera, con algunos de los editores y conocen el nombre, esto genera como más compromiso. Es decir, si nosotros recibimos una obra que dice, hablé con fulana en tal situación, por ahí es como más probable que el editor le preste atención. Pero no es indispensable, es decir, tranquilamente pueden mandar una obra a una editorial sin conocer el nombre del editor. Mientras sí conozcan las características de la editorial y puedan decir, o sea, usar esa búsqueda de editoriales, esas preguntas que se hicieron para elegir a la editorial como parte de la presentación para justificar por qué presentan su obra a esa editorial. Sí, es como demostrar que hicieron la tarea en algún sentido. Ahora voy a avanzar con algunos datos que yo recomiendo no incluir en la presentación. Esto es subjetivo, no es que estén mal, es solo que por ahí no son tan relevantes y es mejor hacer una presentación un poco más corta y no explayarse demasiado con estas cuestiones. Lo primero es la relación personal con la lectura o la escritura. Nos pasa bastante que por ahí recibimos manuscritos que tienen un choclo así, explicando que leen desde que son chicos y que su primer cuento lo escribieron a los 6 años y que después a los 8 años escribieron otro. Y puede ser muy relevante para su historia personal, pero en general a los editores no nos mueve mucho la aguja. Entonces, si quieren mencionar algo de eso, yo lo haría breve. Y salten más directamente a la información pura y dura, lo que los editores realmente queremos saber. Una pregunta. Sí. Después del punto que era de por la razón por la que querías publicar en esa editorial, ¿dijiste que era importante tener contactos o qué era? Importante, no es que es importante tener contactos, es que si los tienen, úsenlos. O sea, si hablaron con algún editor de la editorial a la que van a presentar, o coincidieron, a veces uno coincide en talleres o en charlas, o en algún evento que pudieron hablar con esa persona o esa persona los ubica, pueden mencionarlo en la presentación. Pero es opcional, no es obligatorio, no es que sí o sí tienen que conocer a un editor para presentar una obra, es como un tip, nada más. Sigo con lo que no conviene incluir en la presentación, que el punto siguiente son pormenores de la publicación de obras anteriores. Cuestiones como, quiero publicar con ustedes porque la editorial anterior no vendió bien, o porque la editorial anterior no me difundió como me gustaría, no conviene. Es un mundo chico, los editores nos conocemos, y en general, cuando recibimos este tipo de reclamos hacia otras editoriales, pensamos que nos van a reclamar lo mismo a nosotros, y más bien nos tira para atrás. Así que si tuvieron por ahí una mala experiencia, yo recomiendo hacer borrón y cuenta nueva, por ahí no repetir esa editorial, pero tampoco contarles toda la historia de la editorial nueva. Y por último, no incluir el recorrido profesional no literario, es decir, lo que no tiene que ver con su obra, o no hacerlo de forma demasiado extensa, es decir, pueden decir a qué se dedican, o que son docentes, investigadores, o lo que fuera, pero no mandar 3 párrafos sobre lo buenos investigadores o docentes que son, por poner un ejemplo, para una editorial de ficción, porque no suma demasiado. Acá claro que es muy distinto a las editoriales de no ficción. Si ustedes quieren publicar una tesis de doctorado, obviamente van a hablar sobre lo buenos investigadores que son, porque es pertinente para ese tipo de obras, pero no es tan pertinente para una obra de ficción. Y bueno,
ya llegando hacia el final, no sé bien qué hora es. Dale. Venimos bien. Llegando hacia el final de la charla, algunas cuestiones puntuales que por ahí son medio obvias, pero no está mal decirlas. No olvidar revisar la escritura del mail. Parece lo que decía recién, una obviedad, pero ese mail es lo primero que el editor va a leer de ustedes como escritores. Y un mail con falta de ortografía, o un mail que por ahí no es que tiene faltas gramaticales, pero no se entiende lo que quieren decir, o sea, no entiendo de qué va la obra, o no entiendo de qué género es muy posible que el editor no pase al paso siguiente, que sería leer la obra y evaluarla. Ante un mail mal escrito, o un mail que dice el nombre de una editorial que no es, o cosas por el estilo, directamente se descarta y no se avanza en la lectura del libro. Por eso, revisen muy bien sus mails antes de mandarlos. Y lo segundo es no olvidar enviar un fragmento y o sinopsis de la obra. A veces nos pasa que recibimos mails que dicen cosas como: hola, adjunto a mi novela, saludos. Y yo, para saber de qué va esa novela, de qué se trata, tengo que leer 300 páginas. Y me complica mucho, es poco probable que un editor empiece a leer algo que no tiene ni idea de qué se trata. Piénsenlo como lectores, o sea, ustedes agarrarían un libro sin tapas, sin contratapa, y empezarían a leer, y lo más probable es que no. Entonces, es muy recomendable mandar una sinopsis de la obra, y en lo posible no mandar la obra completa, sino mandar un fragmento, mandar tipo 3 capítulos o 3 cuentos. Así, un editor que sabe de qué se trata y de golpe sabe que tiene 3 cuentos para leer y en un hueco de laburo los mete y los lee y se engancha, va a querer saber más. Los editores somos como los lectores en algún punto. Es eso, uno como lector lee el primer capítulo de una novela gratis y le engancha y va y la compra. Bueno, un editor es igual. Si ustedes mandan 3 capítulos y el editor quiere saber quién es el asesino, les va a pedir el resto de la novela. En cambio, si ustedes mandan un archivo de 300 páginas de Word, por ahí ni siquiera lo abre. Y algunas cosas que no hagan, nunca hagan, es copiar a muchas editoriales en un mismo mail. Lo que decía antes, traten de que el mail sea personalizado. Si no van a mandar un email personalizado, mínimamente no pongan, o sea, que en el para del mail no vea 50 editoriales aparte de la mía, porque lo más probable es que haya mandado 50 mails y no les responda a nadie. Lo segundo es nunca pedir devoluciones. Y acá hago una aclaración, o sea, las devoluciones, el intercambio, la corrección, es súper importante. Pero es una instancia previa a mandar el editorial. Lo que decía antes, las editoriales vemos con buenos ojos que vayan a talleres, que intercambien con otros escritores, que participen de iniciativas como el Mundial de Escritura. Es decir, que ustedes se muevan y trabajen su obra es genial. Pero no hay forma de que con la cantidad de manuscritos que recibimos podamos hacer devoluciones ni ayudarlos demasiado a corregir su obra. Es algo que tienen que hacer antes de mandar a la editorial. Y en este sentido, la última recomendación es no esperar respuesta por sí o por no. Primero porque las editoriales, es eso, recibimos muchos manuscritos y nos resulta imposible hacer devoluciones y respuestas a cada uno. Y en segundo lugar, y para mí más importante, porque la decisión de publicar o no un libro no siempre tiene que ver solamente con la calidad de esa obra. A veces nos pasa que las editoriales publicamos un libro que le va bien y recibimos al mes siguiente 10 manuscritos sobre el mismo tema. Y la verdad es que no vamos a publicar 2 libros seguidos, bueno, la mayoría, qué sé yo, por lo menos en Odelia no vamos a publicar 2 libros seguidos del mismo tema, porque es súper repetitivo. Entonces, por ahí, sí podríamos publicar alguno de esos libros que nos llegaron al año siguiente o al otro año. Entonces, si ustedes como autores fuerzan que la editorial responda por sí o por no,
en algún punto por ahí se están perdiendo la oportunidad de que la editorial lo siga considerando en otro contexto, lo siga considerando más adelante, o pueda volver a leer esa obra, o pueda, eso, básicamente, que sigan estando ahí esa obra disponible y la editorial lo siga considerando. Si ustedes fuerzan una respuesta, la editorial posiblemente diga simplemente que no y se olvide por completo. Entonces, ni siquiera, o sea, no solo por tiempos del editor, la verdad es que desde mi punto de vista ni siquiera a ustedes como autores les conviene forzar esa respuesta por sí o por no. Sí, de golpe mandaron a una sola editorial y esa editorial no responde, bueno, empezar a mandar a otras editoriales a ver qué pasa, empezar a mandar a premios, es decir, seguir en movimiento, solo que no, como no forzar a esa respuesta. Bueno, básicamente hasta acá llegué. Yo tengo una fue pregunta. bastante información. Dime. Cuando vos decís de la sinopsis de la obra que se envía hacia el editor, ¿vos considerás que es mejor mandarla como con spoiler, como contar de cómo va a ir la obra, cómo se va desarrollando, o tratar de como un lector? Ya, normalmente es una buena pregunta. Yo pensaría como uno redactaría una contratapa, es decir, algo que sea enganchante, que te dan ganas de leerlo y no tenga tantos spoilers. Normalmente no recibimos sinopsis que sean punto por punto un resumen de la obra. En algún punto el editor la va a leer la obra, sobre todo si es una obra de ficción en la que no es tan importante, no necesariamente es tan importante quién es el asesino, sino cómo está escrito, cómo me lleva el autor en ese clima, entonces lo voy a querer leer. Tampoco está necesariamente mal hacer un resumen real del principio, el medio y el final de la obra. Pero yo diría que en términos generales me inclinaría a redactar algo más parecido a una contratapa sin spoilers que a una cuestión detallada de eso, de todo lo que pasa en la obra. Te hago una pregunta. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, nos superpusimos. Ante todo, Belén, gracias Vamos por con cómo... Andrea. Andrea tiene una pregunta. Sí, ante todo te digo gracias porque es la primera vez que escucho algo, no solo por lo que comunicás, sino por cómo lo estructuraste. Clarísimo. Bueno, agradecimiento. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Mi pregunta es la siguiente, ¿tenés alguna recomendación sobre cuál sería el mejor momento para contactar una editorial? Porque a mí me está pasando que estoy contactándome con algunas que me dicen, no, ya tenemos todo el calendario 2021. Recién en 2022 estamos pensando, o sea, ¿es un flujo permanente? ¿Te parece que en cualquier momento es bueno? Si lo mando ahora, ¿no me van a considerar y sería mejor que lo haga en marzo? ¿Cuál sería tu recomendación respecto del momento de contactar? La verdad que cada editorial es un mundo en ese sentido, y tengo que admitir que tenemos todo el año programado, es la excusa más frecuente entre editores. Ojo, hay editores que realmente programan con muchísima anticipación. Yo quizás evitaría los meses de diciembre y enero, porque diciembre es una locura y enero en general es medio perdido. Pero no, o sea, no me animo a dar una receta. Me inclinaría por febrero, marzo, buenos meses, y quizás para una editorial que planifica con anticipación, segunda mitad del año, podría llegar a ser. Pero no hay una receta fija para todas las editoriales, depende bastante eso, de cómo se maneje cada una. Bueno, perdón, si les parece, cierro un poquito esto y ya habilitamos las preguntas porque no tengo mucho más en la presentación. Yo te había pedido si podías poner la filmina de lo que sí hay que hacer, que estaba tomando nota y me faltó. Dale. Pero otra pregunta. Entonces, los meses que serían menos recomendables son diciembre y enero. O sea, sí, en términos generales, si me lo preguntás a mí, sí.
otra editorial te puede decir algo distinto. La verdad que no me animo a decir esto es una regla general, pero o sea, piensen en cualquier otra profesión. Diciembre siempre es un lío, trabajes de lo que trabajes. Y enero en general la gente se va de vacaciones, en general se venden menos, o sea, por ahí las librerías de la playa venden un montón, pero en general se vende menos, la gente está en otra, como que la pregunta en general la respondería de esa manera, lo cual no quiere decir nada. Quizás mandan un libro en diciembre y les responden, qué sé yo, pero en términos generales pensaría eso. Bueno, avanzo, acá está la filmina, creo que estamos bien. De última, cualquier cosa vuelvo. Belén, te hago una pregunta. ¿Lo Esperás van a un subir? ratito que termino la Listo. presentación y ahora habilitamos preguntas y me hacen todas las preguntas que quieran. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Por último, les quería comentar que esto es parte de un curso que nosotros más completo, en el cual hablamos de estos temas y también hablamos de los pros y contras de autopublicarse, de los contratos editoriales, los tipos de editoriales, cómo se distribuye el ingreso, es decir, cada libro que se vende, cuánto se queda el autor, cuánto se queda el editor. Tenemos un pequeño curso virtual armado sobre estos temas. Simplemente, si les gustó la charla, si quieren saber más, pueden escribirnos ahí está el mail, odeliatalleres@gmail, o por redes sociales, y les pasamos más información si quieren saber más sobre este tema. Nada más que eso. Ahora sí, preguntas. Belén, solamente quería preguntarte si lo van a subir a YouTube esta reunión. No sé, eso depende de Juliana. Sí, sí. les Yo te vamos a quería estar hacer una compartiendo el link. pregunta, perdón. Adriana, te quería hacer una pregunta. Si yo tengo publicada una obra en otra editorial, ¿puedo presentar la misma, por ejemplo, con ustedes? Depende del contrato. Ajá. Normalmente cuando un autor firma un contrato con una editorial es por un determinado plazo o por una determinada cantidad de libros. Normalmente es por un plazo, es decir, por 2 años, 5 años, 7 años. Una vez que ese plazo vence, hay contratos que se renuevan automáticamente por otro plazo, y hay otros que simplemente caducan y los derechos vuelven al autor. Bien. Y también en los contratos, en algunos casos, hay cláusulas que dicen que si el libro está agotado, es decir, si hay menos de ciertas copias circulando, se considera que que el libro está agotado, y si la editorial no lo reimprime en una cierta cantidad de tiempo, los derechos también vuelven al autor. Es decir, respuesta general, revisar el contrato, ver cuál es el plazo y en qué condiciones el contrato deja de valer, porque se incumple una cláusula o algo por el estilo, y si efectivamente los derechos son tuyos, si no, porque el contrato habilita que lo presentes a otras editoriales, o de golpe lo presentaste a una editorial, lo autopublicaste o lo que fuera, y esa editorial no es exclusiva, no pide exclusividad para venderlo, podría llegar a presentarlo a otra editorial. Yo lo que haría es aclararlo en la presentación. Es decir, este libro fue publicado por tal editorial en tal año, en este momento se encuentra agotado, o en este momento yo tengo los derechos. Y en el caso de que no sea claro, por ejemplo, no estás segura si los derechos son tuyos o no, o si la editorial lo va a seguir vendiendo o no, se puede hablar, es decir, lo podés escribir a los editores y decir, miren, la verdad, no, mi libro no está en librerías, me gustaría recuperar los derechos, ¿qué onda? Digamos, en general los editores que si vamos a publicar un libro que ya fue publicado, queremos estar muy seguros de que la otra editorial realmente no tiene nada que reclamar. Entonces, si vos hablas eso con anticipación, como que le estás ahorrando un paso a la editorial. Bueno, te agradezco, gracias. No, por favor. ¿Hay más preguntas? No, quiero felicitarte por tu claridad, tu coherencia
y tus excelentes energías para poder explicar de la manera más sencilla. Algo Bueno, que me alegro mucho, no me alegro sobre tenemos. todo que se haya entendido, porque, Sí, bueno, sí. es complejo y me da la sensación de que por ahí no es una información que esté muy disponible, así que me pone muy contenta que haya sido útil. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Belén. Una consulta, mira, yo publiqué en el 2007, pero quería consultarte cómo es el tema de la distribución que hace la editorial una vez que se edita el libro, ¿sí? Depende mucho de cada editorial. En el caso de Odelia, nosotras trabajamos con una distribuidora que se llama Big Sur. Los libros de la imprenta van a la distribuidora y la distribuidora decide cuántos manda a cada librería y con qué librerías trabaja. Y nosotros no tenemos gran poder de decisión sobre eso, obviamente estamos muy conformes con la distribuidora, trabajan muy bien, pero a lo sumo si de golpe el autor nos dice en tal librería no está, lo informamos, pero no tenemos control directo sobre el stock que va a esa librería. Supervisamos un poco la distribuidora y realmente estamos conformes con su trabajo, pero no tenemos ese control directo. Durante mucho tiempo, años, la distribución la hacíamos nosotras con libros en la mochila, yendo librería por librería. Ahí era muy distinto porque es eso, una librería le faltaba y el día siguiente yo metía el libro en la mochila, me tomaba un bondi y lo dejaba. Ahora, por suerte, la editorial creció y tenemos más títulos y demás, y ya no lo hacemos de esta manera. Pero cada editorial tiene su sistema de distribución distinto. La mayoría está con distribuidoras, es decir, la mayoría terciariza la logística. De la imprenta va a la distribuidora y la distribuidora después distribuye, valga la redundancia. Perfecto, gracias. Belén, soy yo, una preguntita. La editorial hace la corrección del texto o uno tiene que pagar un corrector? Mira, mi recomendación es que ustedes manden la obra que para ustedes consideren que está terminada. O sea, que ustedes no le harían nada más. Lo más corregida posible, lo más pulida posible. Eso después, sí, la editorial hace una corrección. Claro. Sobre todo eso, de errores de tipeo, de faltas ortográficas. Yo trabajo, por ejemplo, en una revista y hay una correctora, en ese sentido te digo, que después ve errores de tipeo, de verbos, de mala utilización o cosas así. Claro, normalmente las editoriales hacen una corrección, pero si uno como editor recibe un manuscrito que tiene mucha falta de ortografía, la verdad es que habla como mal de esa obra, es como que por ahí uno le va a parecer que la obra es peor de lo que es. Entonces, si bien siempre hay una mirada final, siempre el editor o lo hace la de él, ortografía, ¿viste? Eso es vagancia. ¿Cómo? No, perdón, lo de ortografía es vagancia porque lo hace Word o qué sé yo. Pero hay cosas que a veces uno desconoce de la utilización de verbos. Sí, los detalles los pule la editorial, sea que el propio editor hace la corrección o que la terciarice. El autor no necesariamente tiene que pagar un corrector. Si ustedes quieren hacerlo porque se sienten más seguros o lo que fuera, bienvenido sea. En general, acá hablo por Odelia, no todas las editoriales son iguales. Nosotros no trabajamos mucho la obra, o sea, no cambiamos cuestiones radicales de la obra. Es decir, si lo que recibimos, si nos gusta, nos cierra, por ahí hacemos alguna sugerencia puntual, pero no vamos a reescribirla ni hacer grandes cambios en cuanto a edición de la obra, de la novela. No le vamos a cambiar el final, por decirle algo a una novela. Podemos llegar a alterar el orden de cuentos o cosas por el estilo. Pero si un manuscrito nos llega y en muy malas condiciones, o con muchos errores gramaticales o cosas por el estilo, lo más probable es que no avancemos con la publicación, aunque el tema sea interesante, por ejemplo.
porque no tenemos posibilidad de abordar un trabajo muy fuerte con el texto, si el texto realmente le falta mucho trabajo, eso, gramatical y de literatura, podríamos decir. Perfecto, gracias. Hola, una Excelente preguntita. tu charla. Gracias. Una preguntita. Diego te habla. Ujú. ¿Me escuchás? Sí, sí, hola Diego. En realidad tengo 3 preguntas. Bueno. Entré a la... Son todas breves, por suerte. Entré a la página de la editorial. Vi el Ujú. catálogo. ¿El catálogo está completo? Es posible que en la página falten algunos títulos. Bien. En general, a ver, cuando sale, como cualquier cosa, sale un título, estamos enloquecidas recibiendo una en la imprenta, la otra posteando la preventa, la otra subiendo a las redes, la otra hablando con el periodista, y hasta que llegamos a publicarlo a la web, por ahí pasa un mes. En Bien, general está es bien. medio como el último eslabón. Pero si nos siguen en redes, siempre, creo que de hecho hay historias destacadas en Instagram con nuestro catálogo completo, y si no, creo que igual, como ya tenemos varios libros publicados, creo que alcanza con lo que tenemos en la web para darse una idea de qué tipo de libros publicamos, pero por ahí las últimas novedades aparecen más en redes. Bien, la segunda pregunta sería, una vez, supongamos que yo te presento mi libro, llegamos a un acuerdo y publicamos. Además del manuscrito, el diseño de tapa y todo lo demás que se agrega después al texto, ¿cómo lo suelen manejar? Nodelia, normalmente, a ver, en general las editoriales tienen como unas ciertas reglas o estándar de cómo se ven sus libros. Es eso, así como Mar Dulce tiene tapas fotográficas para sus libros de literatura en blanco y negro, y uno ve una tapa fotografía blanco y negro y posiblemente con una cosa así en diagonal y te dé Mar Dulce automáticamente. Nosotras tenemos tapas todas ilustradas, no tenemos tapas fotográficas y no vamos a cambiar eso. Pero en algún sentido, o sea, en general la editorial tiene la última palabra, es decir, la editorial tiene la última palabra en lo que es tapa, en lo que es diseño, muchas veces incluso hasta eso, en el orden de los cuentos, si es un libro de cuentos. Pero, a ver, seamos sinceros, nosotros queremos autores conformes. Las editoriales chicas contamos con que el autor esté entusiasmado, con que el autor quiera hacer una presentación, con que el autor le cuente a todos sus amigos, y en ese sentido tratamos de llegar a un punto de acuerdo. Es eso. Dentro de los límites claros, tratamos de que el autor esté conforme y de ponernos de acuerdo. Bien, y la última, sí, los demás también pueden preguntar. ¿Cuántos ejemplares consideras que puede ser una buena venta o una buena cantidad de libros vendidos, de ejemplares vendidos para una editorial? Es una pregunta prácticamente imposible de contestar. Si vos escribiste un libro destinado a neurocirujanos especialistas en tumores en el hipotálamo, si vendés 5 libros a $10.000, te va a ir bárbaro. Si vos hiciste una novela romántica y vas a querer vender muchísimos más. Entiendo que la mayoría de acá no son neurocirujanos, pero depende mucho del libro. Y lo que sí para mí es importante tener como claro, y eso es algo que hablo en más profundidad en el curso, es que podríamos decir que casi ningún autor, salvo, no sé, la autora de Harry Potter, vive de un solo libro. Es decir, por mucho que se venda un libro, los autores que viven de la escritura normalmente tienen muchos libros publicados y en general también se dedican a otras cosas. Entonces, no podría responderte cuánto es un libro que se vendió bien o mal, porque depende mucho del libro. Lo que sí puedo decirte es,
no esperes que vendiendo una única, o sea, escribiendo un solo libro, aunque se venda un montón, puedas dedicarte a la escritura de novelas o cuentos o literaria exclusivamente, porque incluso los autores que más venden muchas veces o viven de oficios compatibles, pero no literalmente de sus libros, o tienen muchos libros publicados. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Vi que hay gente que levantó la mano, yo soy medio Yo, queso. yo tenía una consulta medio chiquita respecto de, me llama la atención, no, una duda, tiene que ver con los derechos, ¿no? Antes de presentar una editorial, ¿es importante que yo haya registrado la obra? Porque he visto concursos en los que piden y ponen como cláusula que no hace falta, no es que esté prohibido, pero bueno, no hace falta que esté registrada la obra, y siempre me generó mucha duda al respecto. Es una pregunta muy, muy frecuente. La realidad es que nunca escuché a ninguna editorial que haya publicado un libro sin autorización del autor, aunque el libro no haya estado registrado. En principio, la responsabilidad, podríamos decir, del registro, de acuerdo con las leyes que prevén el registro de obras y propiedad intelectual en la Argentina, es responsabilidad del editor. Normalmente lo hace el editor cuando publica la obra. Existe la posibilidad de que los editores registren obras inéditas, pero yo sinceramente no lo recomiendo mucho, porque nunca lo hice y no por ahí cambió en el último tiempo. En los trámites del Estado cambiaron muchas cosas, pero originalmente el registro de obra inédita solo valía por 3 meses o una cosa por el estilo, y lo que hacen es poner tu obra en un sobre y guardarla, y si vos después encontrás tu obra publicada o querés denunciar a alguien por plagio, un juez puede ir y abrir ese sobre y decir y usar eso como prueba. Pero no es que nadie va a estar buscando que tu obra no la publique otra persona. O sea, nadie toma el rol de detective. Simplemente la opción de registro para autores es eso, que pagar algo, llenar un formulario y meter la obra en un sobre por si un día querés hacer un juicio y eso sirve como prueba. Básicamente para eso sirve. En cuanto a si es obligatorio, no es obligatorio. Es obligatorio para los editores, pero no es obligatorio para los autores, y ni siquiera es demasiado recomendable, por lo menos en mi experiencia. Es eso, todos los editores recibimos montones de Words, PDFs, obras, y nunca escuché que nadie las publicara, ni las difundiera, ni las filtrara sin autorización del autor. No pasa en general. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. 5 participantes levantaron la mano. Belén, para Odelia, ¿qué es una tirada mínima, por ejemplo? ¿Cuántos ejemplares? Y nosotras muy rara vez imprimimos menos de 2000, por la cantidad de librerías que tenemos que cubrir, si no, es como que se nos acaban. Las editoriales chicas o medianas como nosotras, independientes, es común que también hagan varias tiradas de sus títulos, es decir, por una cuestión del espacio que ocupan y por cómo se manejan las distribuidoras y por la inversión que requiere y demás. Quizás hay títulos de los cuales ya vendí o ya hice 3 o 4 tiradas de 2000, pero no puedo hacerlas todas juntas porque me fundo y porque tampoco tengo dónde meterlos y porque tampoco es demasiado eficiente en términos de ventas. Es común que eso, menos de 2000 te diría que no, porque no llegamos a cubrir las librerías. En el caso de Odelia, puede ser más. Y después, en el caso de que un libro se venda muy bien, se reimprime y se reimprime y se reimprime. Claro. ¿Y la promoción del libro la hace la editorial? Pueden hacer tiradas más, o sea, es decir, un libro de un influencer que publica en Planeta o en una editorial muy grande, y ya saben, el libro de Cristina Kirchner, que ya saben que va de cualquier político,
digo porque fue furor en su momento, Sí. ya saben que van a vender miles y miles y miles y miles de copias, y seguramente no hacen 2000, hacen muchísimo más. Claro, sí, por Tienen supuesto. como una cierta venta asegurada. Ujú. Estos son los números de editoriales, eso, pequeñas, medianas. Ujú, ujú. Y la promoción del libro la hace la editorial también. Sí, bueno, otra vez, en editoriales pequeñas y medianas, independientes, pongámosle, la promoción la hace la editorial, pero contamos mucho con el autor. O sea, Claro. contamos con una presentación, contamos con que lo difunda, si el autor da talleres, que lo difunda, si el autor conoce a alguien que lo invita a la presentación. Es un trabajo muy a pulmón, muy Sí, codo sí, a codo, sí. lo que decía antes. Bueno, sale una novedad y una la está recibiendo y la otra la está subiendo a las redes y la otra está negociando el pago con la imprenta. En general funciona, no porque seamos improvisadas, todo lo contrario, pero muchas editoriales chicas funcionan de esta manera y en ese sentido el trabajo con el autor es eso, es codo a codo. Nuestros autores nos dicen, falta el libro en tal librería, me invitaron a tal programa, y ahí estamos nosotras compartiendo las redes y tratando de moverlo. Yo creo que es algo muy conjunto. La editorial hace la mayor parte, o es la que tiene por ahí más aceitadas ciertos modos de promoción, los contactos de prensa, las presentaciones y demás, pero es un trabajo codo a codo. Perfecto, gracias Belén, muy clara. Gracias. No, de nada. Me gustan sus preguntas. No sé si hay más preguntas. No sé cómo venimos de tiempo. Estamos medio jugados de tiempo, ¿no? No, perdón, te quería hacer una pregunta. Cortita es la mía. Bueno, última pregunta y le paso a Juliana que Ay, yo también tengo una pregunta. Perdón. No, yo quería saber la cantidad de páginas. ¿Hay como un mínimo, un máximo, un promedio que a ustedes les parece que es como el mejor en una novela o cuentos? O sea, ¿qué número de páginas calculan? Bueno, para Odelia, para la colección que tenemos abierta actualmente, pasa que depende mucho porque no es lo mismo un Word que tiene un margen de 1 centímetro interlineado simple que un interlineado doble con un margen de 3 centímetros. Pero podríamos pensar que no menos de 60, 80 páginas de Word es demasiado cortito y como que no se aprecia el libro, no se ve en librerías. O sea, si lo ponemos en un estante no tiene lomo. Lo que nosotros los editores solemos decir no tiene lomo es que es demasiado finito. Y una novela que tiene, no sé, 300, 400 páginas de Word es larguísima. Es un libro muy caro de producir y muy difícil de manipular, sobre todo eso, si es lectura placentera. O sea, si ustedes hicieron un diccionario de gramática, bueno, va a par bárbaro, pero para una novela que alguien va a leer en la playa, se le desarma, probablemente se le vengan las hojas a la cara. En los libros de Delia no, porque tienen muy buena producción, pero y son firmes, pero digamos que es difícil de manipular y es incómodo. Y aparte, sobre todo, es muy caro de producir. Así que por ahí como parámetros, eso, no menos de 60 páginas de Word y no más de 300 páginas de Word. Podría ser un parámetro para Odelia. Hay editoriales que tienen libros mucho más chiquitos, de formato, o sea, como de alto por ancho, si son chiquititos, y entonces una misma obra ocupa más páginas y pueden publicar obras más cortas, y otras editoriales que, qué sé yo, tienen mucho presupuesto o tienen otro tipo de colección y publican obras más largas. Pero para Odelia, en principio, esa sería un estimativo, una orientación. Le devuelvo el mando a Juliana porque ya creo que me extendí. Pero ¿podría hacer una última pregunta? Chiquita. Bueno, dale, vamos con la última pregunta de Clara y después ya cerramos, así la liberamos a Belén. Igual vamos a tener otras charlas con editores, así que podemos seguir con las preguntas por ahí. Sí, perdón, es que yo tengo 14 años
Y ya hace un tiempo que estoy escribiendo un libro con un poco de ayuda de mi hermana. Y yo vivo en Uruguay y quería saber si a la hora de publicarlo, tipo, además de todas las cosas que dijiste, tipo, al ser yo bastante chica, si tenías alguna recomendación de algo que pudiera hacer, tipo, no sé, presentarme a un concurso antes o algo por el estilo. Mira, es un caso muy particular. Primero, bueno, te felicito que estés escribiendo y sobre todo te felicito que tengas inquietud de conocer cómo publicar y cómo se manejan un poco las editoriales. Eso está bueno y es un gran primer paso. Hay muchas personas que ni se inscriben en una charla o que piensan que se la saben todas, entonces en ese sentido empezaste muy bien. Y en relación con los concursos, la verdad que no estoy segura, pero me da la sensación de que muchos concursos grandes tienen, o de los más conocidos, probablemente sean para mayores de 18 años, pero seguramente hay concursos para adolescentes, en los cuales si sos muy dedicada, como te veo, tengas muchas chances de que te vaya bien. Y bueno, llegado el caso que vos quieras presentar tu libro a una editorial, quizás podría estar bueno que como que lo hagas acompañada de alguien, no sabría exactamente, seguramente, o sea, vos no podés firmar un contrato porque no sos mayor de edad, pero qué sé yo, podrías buscarle la vuelta para que algún mayor te ayude a escribir el mail y te acompañe y diga, bueno, no sé, yo soy Clara, me escribo, lo que fuera, mi familia está de acuerdo, o pude, qué sé yo, no sé. O esperar unos años a ser mayor de edad y poder firmar un contrato. Te diría que no es imposible, es poco frecuente. De hecho, es poco frecuente que personas de menos de 30 años publiquen un libro completo en una editorial que llegue a librerías y demás. Obviamente hay muchos casos seguramente, pero en general los autores de menos de 30 años se los considera jóvenes, noveles, promesas. Los escritores en general son más grandes, así que tenés muchos años por delante para seguir escribiendo y seguir trabajando tus obras. Y bueno, si tenés muchas ganas de presentarlo a una editorial, yo en tu lugar, eso, diría que cuento con el apoyo de mis padres, o cuento con el apoyo de una hermana, o de quien sea, como para dejar tranquilos en ese sentido. Pero bueno, tampoco hay apuro, siempre podés seguir produciendo y seguir escribiendo y trabajando, y empezar a mandar cuando seas un poco más grande. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, si quedaron dudas, me pueden... En el Mundial había una categoría que era para adolescentes, en el Mundial de Escritura. Ahí les volví a poner la filmina del taller. Si tienen dudas, no les prometo responderlas todas, porque no sé si me van a llegar 5 o 100, pero en la medida que pueda, escriban al taller y les respondo. Por eso dejo la filmina por si quieren copiar el mail y me callo. Bueno, buenísimo. ¿Cuándo se hace el taller? ¿Cuándo es el taller? El taller es filmado, o sea, es asincrónico. Son clases filmadas como si fueran videos de YouTube, que lo pueden ver cuando quieran. Y obviamente estoy yo para responder las preguntas. Si algo no entienden o quieren saber más, me escriben por mail y les respondo. Pero lo pueden hacer cuando quieran, rápido, lento, todo de una, pausar un mes, lo manejan como quieren. Más info, me escriben al mail, así no robo más tiempo. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén, y les vamos a compartir la charla por mail a todos. Y nos vemos. Gracias, muy amable. Buenísimo. Nos vemos en los próximos encuentros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Excelente, gracias. Belén. Adiós. Gracias. Me alegro mucho.